Continuamos, importante que se haya quedado en nuestra señal porque tenemos al vocero de Conred, David de León, que nos va a decir un poco la situación en la que nos encontramos actualmente. Bienvenido, David, directamente. ¿Cómo está Guatemala ante esta situación climática? Gracias, un gusto estar acá con ustedes. Sí, tenemos esta condición panorámica. Bueno, ayer teníamos condiciones bastante severas de lluvia. Esto ha cambiado ya a partir de hoy, aunque hay sectores aún en el suroccidente del país que registran algunas lluvias bastante leves. Hasta este momento hablamos de más de 50 emergencias que se han presentado, la mayoría han sido en las últimas 24 horas, hablamos que han resultado afectadas más de 224,000 personas, afectadas directa e indirectamente por derrumbes, inundaciones, deslizamientos que se han presentado, y ha sido necesario evacuar alrededor de unas 540 personas en Guatemala, Zacatepeques, Suchitepeques, Escuintla, en donde hay 343 personas que están siendo atendidas en 5 albergues que las autoridades han habilitado. En cuanto a viviendas, alrededor de unas 400 viviendas con daños entre leves y moderados debido a las inundaciones, y el último reporte que teníamos era en el caso de Escuintla, el río María Linda estaba afectando algunos sectores de esa localidad. Entonces el panorama ahora en la costa sur es un monitoreo constante entre inundaciones que se puedan dar. Importante es la situación actual entonces que nos informa el vocero de Conred, es que realmente ha sido muy difícil para muchos guatemaltecos que se ven afectados por esta situación. Vamos a hablar con él de la alerta naranja, qué específicamente quiere decir esta alerta naranja, que se mantiene porque, según él nos explica, la situación todavía no ha pasado, hay que estar atentos. Vamos a hablar también de los 40 millones de quetzales, que es lo que el Ministerio de Comunicaciones tiene como fondo de emergencia para la reparación de las carreteras también afectadas por el clima. El presupuesto del 2015 contempla 40 millones de quetzales para cubrir gastos de emergencia en mantenimiento vial. También se puede usar para un plan de bacheo en las rutas principales del país y en rutas turísticas, que se hará después de la temporada de lluvia. El hecho que se haya quitado las lluvias no necesariamente significa que ya terminó la emergencia o que haya bajado el nivel de lluvias. Ahorita es cuando más se puede dar ese cambio diferencial en pesos sobre las laderas y puede haber derrumbes. Ante estas condiciones se debe poner mayor atención a las laderas y lugares cercanos a los ríos por la humedad que dejaron las lluvias. Los tramos más complicados, el tramo de las Lisas, así se fue una parte de la carretera que ya están componiendo en este momento y esperamos que en los próximos días quede completamente arreglado. También se dio la firma de un pacto con diferentes sectores para desembolsar a las 565 empresas que son parte del sistema de alerta de Covial para atender cualquier emergencia. El ministro de Comunicaciones informó que la semana pasada se recibieron 75 millones de quetzales del Ministerio de Finanzas y la próxima semana se espera 125 millones para los contratistas y supervisores. Simplemente se amplían los contratos, pero no era prudente ampliarlo antes, sino estábamos teniendo desembolsos de parte del Ministerio de Finanzas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. Bueno, y es que solo en la ciudad de Guatemala hay más de 300 áreas catalogadas por la Conred como zonas de riesgo o inhabitables. Este es el caso de la colonia Anexo Forestal, ubicada en la zona 13 de la capital, a escasos metros del aeropuerto La Aurora. Nosotros nos venimos porque por la lluvia, que hay mucha lluvia, tenemos 30 años de estar ahí. 35 años tenemos de estar ahí, pero como ahí se derrumba, entonces por ese derrumbe nos salimos de ahí, como nos sacan los cometés, tenemos que salir ahí también, ¿verdad? Entonces para no pasar algo a los niños también, porque hay muchos niños, y por eso salimos ahí. Por en la mañana nos fueron a sacar los cometés y van a salir. Vaya, lo dijimos, nosotros nos venimos en la perrera aquí y no nos dieron algo para estar aquí. Tenemos miedo, como eso, cuando nos dijeron los cometés, mejor salieron de abajo porque no va a pasar lo mismo como pasaron aquí en otros lugares, dice. Entonces por eso nosotros hicimos, por los niños salimos ahí también. Que no nos va a pasar lo mismo porque ahí hace los 35 años se murió un niño de 7 años. Se enterró un niño abajo de la tierra también. Entonces por eso nosotros no queremos pasar lo mismo como nos está pasando. La preocupación de Martina, quien tiene 5 hijos, es latente. El área donde vive está catalogada como no habitable, y así como ella, hay 10 familias en alto riesgo y cerca de 140 en áreas declaradas en riesgo, que hacen lo imposible para cubrir el suelo, que con las intensas lluvias amenaza con derrumbarse, y que por prevención deciden evacuar a un albergue temporal mientras pasa la lluvia.
Regularmente ya tenemos a los vecinos como que ya con el conocimiento, las evacuaciones se hacen mucho más fácil porque ahora los vecinos entienden el riesgo del que tienen y sobre todo la protección de sus niños, y en ese momento nosotros decimos, bueno, hay que evacuar, empezamos a sacar a los niños, la gente obedece. El Comité Único de Barrio y los habitantes de la colonia forestal y anexo forestal en la zona 13 trabajan día a día en prevenir lo que algunos ven como inevitable y que ya ha cobrado la vida de un menor en años anteriores: un deslave. Con la ayuda de nylons, láminas, lonas y muros de contención, tratan de evitar que el suelo sucumba ante la presión de la humedad causada por las lluvias. Creemos que el área es bien grande, todos estamos en riesgo, pero hay personas que están en un riesgo mucho más alto que nosotros, ¿verdad? Realmente, a raíz de todo lo que hemos visto en otros lugares, nos ha nacido la idea de estar al pendiente de esas personas que tal vez no tienen el recurso. El lugar donde se sitúa la colonia no está a más de 5 minutos del aeropuerto La Aurora, que es una de las principales fuentes de trabajo para los habitantes de estas casas. Si bien han buscado ser trasladados, las condiciones que les han ofrecido les han imposibilitado mudarse. Hay gente que vive en riesgo A, en riesgo B y C. Esta está catalogada como área no habitable, ya lo han dicho, pero los vecinos lamentablemente no tienen dónde vivir. Y si les ofrecen un lugar donde vivir es demasiado lejos y no hay fuentes de trabajo. La gente que vive acá trabaja como vendedores ambulantes en el aeropuerto y necesitan un medio de sustento que sea de esa manera, no tienen oportunidades a un trabajo formal. La colonia del anexo forestal tiene doble riesgo. El primero son las laderas donde se ubican más de 150 casas, ya que a simple vista reflejan el socavamiento del terreno que se ha generado y pequeños deslaves que son visibles. El segundo riesgo es que las aguas negras del río Guadroncito, donde desembocan las aguas de cientos de hogares de colonias aledañas e inclusive de la pista del aeropuerto y del domo de la zona 13, han hecho que el terreno en la parte baja se vuelva más vulnerable. Por las últimas lluvias registradas, hay cerca de 30 personas albergadas temporalmente, que buscan proteger a sus hijos y evitar que una tragedia similar a la de Cambrai les ocurra. Sin embargo, con el pasar de los días, regresarán al único lugar que ellos conocen como hogar. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Juan Carlos Pérez. Bueno, las imágenes más que claras. No vamos a entrar en la polémica de por qué la gente va a vivir a esos lugares, es un tema muy complejo definitivamente, pero la realidad es que en el tema de la inseguridad habitacional que viven estas personas, tampoco Conred puede hacer mucho. Es una institución que si bien trabaja, se esfuerza, lo hemos visto en el tema de Cambrai 2 y demás, a la hora de la verdad no tiene mucha autoridad ejecutora. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita hacer? Claro, yo creo que hace falta hacer algunas modificaciones al marco legal de Conred. Tal vez se entró en controversia también durante el evento que se presentó en Cambrai. ¿Por qué, si desde el 2001 sabíamos esa condición, por qué no se hizo algo más? O sea, en el caso de Conred, dentro de lo que manda hasta este momento su ley, es venir, llegar, determinar, evaluar y entregar esos informes a las municipalidades para que ellos, como autoridad local, pues realicen esta acción. Creo que hace falta reformar todo ese tipo, de manera que Conred ya pueda iniciar un proceso de penalización. Creeríamos que evitaríamos una serie de problemas que hoy por hoy se dan al hecho de poder venir y poner ya una multa a una municipalidad, por ejemplo. Eso cambiaría el panorama y varios expertos lo han estado abordando. El cambiar o reformar esa parte. A nivel Congreso, ¿no? Sí, a nivel Congreso, al igual que el fortalecimiento adicional que Conred requiere también ese tipo de cambios para poder llegar y en un momento determinado, si sabemos que va a existir una situación de riesgo alta como la que veíamos también, poder llegar y, no sé, se va a escuchar muy pesado, pero sacar a las personas también de ese lugar. La condición de riesgo y peligro es inminente ahí. Inhabitable, decía la periodista. E incluso este sector y este río está considerado dentro de este mismo acuerdo, el 179/2001, que dictamina que no se puede permitir vivir 100 metros dentro de lo que incluye la ribera del río. O sea, quiere decir que no puede haber viviendas en ese lugar por la misma condición de peligro. Entonces hace falta pues reformar esa
esta parte del marco legal de Conred, en donde ya se puede emitir ese tipo de sanciones. Al igual, este es un ejemplo, por ejemplo, que pues utilizo en muchas ocasiones, como que uno se estaciona en un lugar donde no debe. Ahí va a tener la multa y voy a tener que pagar esa multa, pero nunca me voy a estacionar más en la línea roja, por ejemplo. Entonces, algo así necesita Conred. Sanciones, digamos, a las autoridades pertinentes para que no habiliten. Para ya no autorizar. Es un tema, como hemos dicho, por demás complejo. Hay una cuestión de derechos humanos también, las personas con la necesidad de una vivienda en un país donde hay una falta grande precisamente de esta oportunidad. Una pregunta, hoy hubo reunión de gabinete y se declaró la zona del Cambrai 2 en acuerdo gubernativo declarada estado de calamidad pública. ¿Por qué y para qué? Bueno, se estaba evitando el poder declarar un estado de calamidad para evitar una serie de problemas, porque tenemos también las elecciones el domingo, la segunda vuelta. Entonces se había buscado no hacer este tipo de acción para que la población no malinterpretara todo el accionar de las instituciones. Se requiere ahora el poder declarar como un estado de calamidad, porque lo que buscamos es dar una vivienda lo antes posible a las personas también. Y para poder comprar el material, por ejemplo, hay que iniciar todo un proceso de compras. Claro, todo esto va enmarcado y es la instrucción directa de Presidencia, que todo tiene que ir con transparencia y se van a subir informes, procesos de compras y toda esa parte página web. Para no pasar por el tema de la licitación y todo para esto. hacer compra directa, porque si no nos atrasaríamos mucho más con lo que se quiere entregar esto a partir de este año, para que las personas vean que hay una buena intención de todas las autoridades para entregar ya un lugar en donde las personas puedan estar. Para que sea más ágil el proceso, pero bueno, definitivamente tendrá que ser también vigilado, porque hemos visto en estas compras por excepción que es donde se dan problemas. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el tema del clima que estamos viviendo todos los guatemaltecos de cara a la segunda vuelta electoral. Precisamente las elecciones no se detendrán y se realizarán este domingo, pese a las condiciones climáticas que tienen a las entidades extremando medidas de